Los sistemas de comunicación necesitan, sobre todo los que están relacionados con radiofrecuencia, diseños de amplificación, porque recordemos que en su primera fase usa un amplificador de bajo ruido que tengan bajo consumo de potencia y que el ruido afecte la señal lo menos posible. Entonces el paper se encarga de, en base a estos amplificadores de bajo ruido, comparar circuitos de common gates, common source, o sea, de puerta común o de compuerta común, fuente común, y además presenta una técnica de diseño GM Boosted, que es como un impulsado de la transconductancia. Además también destacar que para estos amplificadores la ganancia y el factor de ruido son parámetros muy a considerar en su diseño. Además de que em, cuando estos dispositivos son portátiles, se busca también que la disipación de potencia sea lo menos posible. Sigamos con los antecedentes. Eh, Cuando vemos temas relacionados con que funcionan como base para el desarrollo de este artículo, vemos que podemos destacar el surgimiento de la tecnología CMOS como algo viable cuando trabajamos en radiofrecuencia. Esto porque recordar que antes esta tecnología su velocidad de conmutación era muy lenta, pero ha evolucionado y era la más dominante actualmente. Además de que siempre ha mantenido la ventaja de una baja disipación de potencia. Luego también tenemos diseños de LNAs o amplificadores de bajo ruido, porque son estos tipos de amplificadores y artículos que el autor hace referencia en los que sobre estos diseños los que va a trabajar. Luego también una técnica de cross coupling capacitor, que es la tenemos en la imagen, que es cruzar capacitores en forma de X en el circuito, como vemos en el circuito. Para hacer para hacer un amplificador de bajo ruido es necesario tres características principales, como lo hemos mencionado antes. En este caso vamos a mencionar ganancia, estabilidad y reducción del ruido. Para esto se diseñan varios formas de circuito con el CMOS, con transistores de efecto de campo. El primero es el CGLNA, en español, amplificador de bajo ruido de compuerta común. ¿Cuáles son las características de este amplificador? Que es más robusto, hay mayor aislamiento inverso y estabilidad. El segundo es el CSLNA, el amplificador de bajo ruido de fuente común. ¿Cuáles son sus características? Tiene mayor ganancia y reducción de ruido. Y el tercer circuito en el cual este paper se está enfocando más es en el GM Boosted CGLNA, que es básicamente una versión mejorada del CGLNA, donde aprovecha su diseño que es robusto y su diseño estable y le añade más ganancia y mayor reducción al ruido. A continuación se muestran los circuitos. El primer mencionado del CGLNA, como vemos la compuerta está directamente a tierra, y el CSLNA, el cual su fuente está directamente a tierra. Ahora, en este tercer circuito vemos que muy aparte de las inductancias y los capacitores, hay un amplificador. Luego explicaremos cómo este amplificador va a solucionar los problemas. Primero vamos a ver las ventajas de este nuevo circuito. Como habíamos dicho, este circuito aprovecha las ventajas del CGLNA y lo mejora, dándole sus propiedades que ya hemos mencionado, que es estabilidad más robusto, y soluciona el problema del ruido añadiendo un amplificador a la compuerta, un amplificador inversor a la compuerta. ¿Cómo hace esto? Básicamente ese es un resumen de cómo es que trabaja este nuevo circuito, el cual se basa en la transconductancia. En el circuito CGLNA, la transconductancia condiciona el factor del ruido y la impedancia de entrada, haciendo que no se puedan, haciendo que no se puedan maximizar estos factores. O sea, no se va a poder reducir el ruido sin afectar la impedancia de entrada, que debe ser una fija. En cambio, el GM Boosted CGLNA tiene dos transconductancias, una que condiciona el ruido y que conducen el ruido y la impedancia de entrada. Esta segunda transconductancia se origina en el amplificador puesto en la compuerta. Esto hace que se pueda maximizar la reducción del ruido y a la vez se pueda establecer la impedancia de entrada que se necesita.
Resultados. Mostraremos los resultados en dos partes. Primero, comparando entre el CMOS LNA y segundo, comparando estas con el G-Boosted CGLNA. En la primera parte, veremos las performances del CSLNA y el CGLNA. En el caso de conexión de entrada, ganancia, nivel de ruido y estabilidad e isolación reversa. En la primera parte, en la conexión de entrada, podemos ver que el CGLNA es más robusto en contra del proceso de producción, variaciones de voltaje y temperatura que el CSLNA. En temas de ganancia, podemos determinar que el CSLNA es el que tiene más ganancia que el CGLNA. En niveles de ruido, determinamos que el CSLNA depende de la frecuencia de la operación, en cambio el CGLNA siempre es constante su nivel de ruido. Y en la cuarta parte, en la estabilidad e isolación reversa, podemos ver que el CSLNA, el CGD, interviene entre la entrada y la salida. En cambio, en el CGLNA, esta capacitancia parásita no tiene efecto. En conclusión de este resumen, podemos ver que el CGLNA tiene mejor conexión de entrada, isolación reversa y estabilidad. Sin embargo, no se puede usar para amplificadores de bajo ruido por su nivel de ruido más alto. En la segunda parte de resultados hablaremos sobre el G-In Boosted CGLNA. En este caso vemos que tiene una ganancia con el ruido aún mejor que su contraparte normal por 1.9 decibeles. Además, aún conserva todas las ventajas del anterior circuito, por lo cual es aún mejor que el anterior. Conclusión. En conclusión, el GM Boosted LNA provee nuevas oportunidades para innovación en circuito, implementaciones usando otras técnicas que están bajo desarrollo. Esto se debe a que exhibe una mejora en el control del ruido y consume menos poder que el convencional CGLNA. También preserva las ventajas de la inseguridad a la capacitancia de entrada parásita, una mayor isolación reversa y una mejor estabilidad. Ahora vamos a proceder a la evaluación del artículo científico. Consideramos que el título del artículo va muy acorde al tema que desarrolla, puesto que presenta y compara diseños diferentes de amplificadores de bajo ruido. Y además propone propone un diseño diferente, una nueva técnica que tiene que ver con la transconductancia. Luego, también destacamos que el abstract o el resumen que propone este artículo científico es muy interesante y llama al lector a terminar de leer el artículo, ya que introduce el tema y el objetivo del mismo de una forma muy simple, con palabras muy sencillas de entender. Luego también consideramos que el artículo, incluso para gente que tal vez no esté muy familiarizada con el tema de amplificadores, es muy fácil de digerir a nivel conceptual. Se puede entender lo que los autores o investigadores han intentado realizar en el artículo. Se logra entender, pero cuando vamos un poco más allá y lo queremos analizar a nivel matemático, salvo que uno esté familiarizado con esos términos y esas variables, dichas ecuaciones no son fáciles de entender porque no en el paper no se explica qué significa cada variable en las ecuaciones. Pero repetimos, el paper a nivel conceptual es muy fácil de entender y muy agradable de leer. Luego, consideramos que sí, de alguna forma es un aporte a la comunidad científica porque hace el trabajo de comparar distintos modelos, ya sabemos de compuerta común o de fuente común, en amplificadores de bajo ruido.